España desde La Paz. Defensora, muy buenas noches, bienvenida a Noticia de Telesur. Muy buenas noches, un saludo fraternal para todo el continente, para toda la población. Muchísimas gracias. ¿Cómo reciben ustedes como Defensoría del Pueblo este informe de este grupo interdisciplinario independiente de la CIDH? Con mucha esperanza, creemos que en este momento se genera un punto en la historia donde se reconoce la responsabilidad estatal en las graves violaciones a los derechos humanos cometidos contra población civil, además del impulso necesario para el esclarecimiento y la sanción a los responsables por estas graves violaciones a los derechos. Yo escuchaba la locución que hacía nuestro compañero Freddy, y creo que aquí hay que hacer una locución adicional y que seguramente está en las páginas del GIEI. Las muertes que ocurrieron en octubre durante el gobierno de Evo Morales fueron más bien impulsadas en cuanto a su procesamiento en el gobierno de Yanine Áñez. Son las muertes que ocurren en enfrentamientos entre poblaciones civiles, donde además en su momento se señalaron que las vidas pertenecían o las personas que hubiesen fallecido pertenecían a distintos polos políticos. Creo que eso es importante para resaltar. Lo otro que me parece fundamental es que el GIEI hace igual referencia, sí, a 38 muertes, 37 que son confirmadas por la Defensoría. La número 38 que recomienda el GIEI que pueda ser investigada porque sale de acuerdo a unos testimonios que se vierten a lo largo de su investigación, pero que hace igual un detalle muy puntual sobre aquellos que fueron en intervenciones de las fuerzas del orden, sean de los policías y instancias o grupos parapoliciales, sean de intervenciones conjuntas entre policías y militares ordenadas por el gobierno de Yanine Áñez, que acabaron en masacres, en asesinatos, en lesa humanidad. Además, este informe señala cómo las fuerzas del orden bajo el mando de Yanine Áñez generaron varios procesos de detenciones ilegales, prisiones arbitrarias, comisiones de hechos de tortura, además como agresiones o violencia sexual contra mujeres durante este periodo de Yanine Áñez. Sí. El informe, como bien lo recordaba Freddy, Defensora, se circunscribe a un periodo, 1 de septiembre de 2019 al diciembre de ese mismo año. Pero el presidente Arce hablaba de la necesidad de una verdad histórica. Este informe debemos verlo entonces como el inicio para seguir investigando lo que sucedió el resto de los meses en el marco de ese gobierno de facto. Creemos que lo sucedido el año 2020 ya tiene algunas causas abiertas, tocará todavía hacer una revisión pormenorizada, pero no hay que perder de vista, y además creo que puede ser un discurso contrario a derechos humanos. Todas las afectaciones a derechos humanos tienen que investigarse. Habían sido el 2019, que creo que tenemos que circunscribirnos porque el informe del GIEI tiene un espacio temporal, pero con mayor ahínco a las graves violaciones a los derechos humanos, porque constituyen delitos de lesa humanidad, delitos que en el continente, en el mundo, se han señalado como aberrantes y como realmente lastimeros contra la dignidad, contra los derechos de las personas que habitamos. Creo que eso no se debe perder de vista, porque adicionalmente ante estos delitos de lesa humanidad, los estados, en el caso boliviano, han adquirido compromisos internacionales para garantizar procesamiento y sanción, es decir, acceso a la justicia a las víctimas. Entonces, entiendo que en ese momento, desde varias líneas políticas, tal vez en algún caso afines o que hayan cogobernado con la señora Áñez, se trata de disminuir las graves violaciones a los derechos humanos que ya son innegables a estas alturas en nuestro país. No es menos cierto, no es menos importante que más allá de ese discurso mediático hay una responsabilidad estatal, y esa responsabilidad estatal les persigue a todas las y los servidores públicos que estamos en mando de decisión, en este caso el legislativo,
sean los diputados y senadores de las tiendas políticas de las que sean, su obligación de autorizar el juicio de responsabilidades para que las víctimas puedan acceder a justicia. Creo que eso tiene que quedar claro. Más allá del discurso mediático, hay una responsabilidad estatal y las y los servidores públicos tienen que cumplirla. Y por otro lado, el Ministerio Público y el órgano judicial, para que esto pueda ser dilucidado en el marco del debido proceso, en el marco también de nuestras normas nacionales e internacionales en cuanto a los estándares de garantías judiciales. Sí, defensora, deja el informe con toda claridad, así lo dicen además en la presentación de esta investigación de más de 8 meses, que lo que hubo fue violación de derechos humanos, que hubo 2 masacres, que hubo torturas, que hubo vejámenes, que hubo crímenes de odio, crímenes de racismo, violencia sexual en contra de mujeres, pero hablan de un presunto golpe de Estado. ¿Cuánto incomoda que no reconozca este informe que lo que hubo fue un quiebre institucional en Bolivia? En realidad el informe, de acuerdo a las competencias o a la encomendación que se le hizo al GIEI, estaba destinado a investigar sobre violaciones de derechos humanos ocurridas entre septiembre y diciembre del año 2019. Esta mañana la presidenta o la representante del grupo de GIEI ha señalado claramente que no se hace una afirmación ni se hace una intervención respecto a las 2 dicotomías de golpe o fraude, pero que sí se queda claro sobre la investigación o sobre las causas que originan toda la crisis que ha vivido Bolivia en cuanto a la desinstitucionalización, a la falta de uso de parte de los partidos políticos de las vías democráticas, de las vías legales para poder generar o hacer prevalecer o hacer conocer y resolver sus demandas. Eso también es muy enriquecedor en el informe del GIEI, que valdría también resaltarlo ahora. Sí, con respecto al papel de las fuerzas militares, tanto de ejército como de policía, el informe es muy claro, pero también hay un punto del que aún por parte de las víctimas y lo que hemos escuchado durante estos meses es que se exige investigación y también una sanción, y tiene que ver con esos grupos parapoliciales, esos grupos vestidos de civil, que los veíamos además a cualquier hora del día o de la noche intimidando, agrediendo, quemando infraestructura, y esto por no decir aspectos puntuales como por ejemplo lo sucedido con la exalcaldesa de Pinto, Patricia Arce, que fue vejada, vilipendiada, golpeada por toda la población. Sí, creo que en este marco también es importante diferenciar. En Bolivia existieron protesta social reconocida en cuanto a su protección y garantía dentro del Estado, por supuesto, y de ambos lados. Que muchas de esta protesta desembocó en muchos momentos en actos delincuenciales, como lo sucedido con Patricia Arce, como lo sucedido con grandes sectores de mujeres campesinas en el caso de Cochabamba, entre otros varios sucesos, tienen que ser investigados porque son delitos per se. Ahora, un tercer hallazgo que confirma el informe del GIEI es lo que se ha denominado la existencia de grupos paraestatales. Que estos grupos, además de generar una suerte de delincuencia en las calles, lo que ha generado es arrogarse las tareas de seguridad que le corresponden solamente al Estado. Si ustedes recuerdan, especialmente en el caso de la Resistencia Juvenil Cochala, ellos son el claro ejemplo de un grupo paraestatal, porque en su momento, más allá de lo que señalaron ellos como protesta, como disidencia, como manifestación, se convirtió, además de violencia y de actos delincuenciales contra la población campesina, ellos se arrogaron la tarea de darle seguridad en la ciudad de Cochabamba. Adicionalmente, y esto fue agravado a partir del motín policial del 8 de noviembre, donde lo que podía circular en cuanto a seguridad interna en el departamento y en otras ciudades solamente eran estos grupos paraestatales. Creo que eso también hay que puntualizar, y yo aquí quiero reconocer el compromiso del presidente Arce al señalar
que se iban a desarticular todos estos grupos que evidentemente están fuera del Estado de Derecho, están fuera del respeto de los derechos humanos, están fuera de los estados democráticos que se consideren como tales. Esta recomendación, quiero también generar un antecedente, ya estaba señalada el 10 de diciembre del año 2019 cuando la Comisión Interamericana en su informe preliminar también le ordena al Estado. Lastimosamente el gobierno de Yanine Áñez en su momento, en lugar de desarticular estas organizaciones criminales, lo que hizo fue solventarlas. Lo que hizo a través de Arturo Murillo fue darles recursos económicos y permisibilidad para que puedan actuar durante la gestión 2020. Sí, defensora, ¿y qué hay de esos grupos paraestatales? ¿Dónde están? ¿Están escondidos? ¿Están inmersos en medio de la vida nacional? ¿Qué pasa con esos grupos actualmente? Porque sin duda fue muy sorprendente. Todos nos preguntábamos, pero ¿dónde había tanto odio contenido de estos grupos y la manera tan rápida como se armaron tras el golpe de Estado? Muchos de estos grupos no creo que estén desarticulados, pero sí están mimetizados, no están teniendo una visión, no están una aparición pública, eso se debe reconocer. Sin embargo, aquí una llamada de atención. Nosotros hemos estado haciendo seguimiento a los procesos en contra de la resistencia juvenil Cochala o este tipo de grupos paraestatales. Lastimosamente, el Ministerio Público de Bolivia, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, en muchos casos en su institución rechazaron o prácticamente cerraron o archivaron los casos que eran contra esa resistencia. Hoy, con el informe del GIEI, que ratifica los informes anteriores, tanto de la Defensoría del Pueblo como de otras instituciones, se hace más urgente no solamente el procesamiento y la sanción de los actos que ocurrieron en el 2019 sobre la actuación que tuvieron en paralelo al Estado, sino lo que hoy el presidente ha señalado, que es algo que esperábamos desde el 2019, y es la desarticulación definitiva de este tipo de grupos delincuenciales. Muy importante. Por último, defensora, además de las promesas que hace el presidente en eso que usted nos recuerda, además la reparación administrativa a las víctimas que resulta fundamental, hacer justicia, él se compromete a crear una comisión al más alto nivel para seguir investigando en esa verdad histórica. ¿Quién debe ser parte de esa comisión y qué elementos debe tener para seguir investigando ahora con expertos, pero no internacionales? Es una comisión que funcionará entre bolivianos. La creación de una comisión de la verdad ha sido un pedido que hemos tenido desde la Defensoría del Pueblo desde noviembre del año 2019. Creemos que el GIEI de alguna forma ha cumplido la tarea de una comisión de la verdad dentro del Estado boliviano. Para los hechos que no han alcanzado la investigación y que se consideran en graves violaciones de derechos humanos o graves afectaciones a los derechos humanos, creemos que se puede rearticular lo que ha señalado o cómo lo ha querido encaminar el grupo del GIEI, que es fiscales, en este caso, que tengan una carrera fiscal para que se pueda denotar un grado de independencia, pero que además se pueda denotar una cierta especialidad en derechos humanos, porque finalmente estas investigaciones tienen que acabar en procesamiento y sanción para establecer justicia. Y hago este hincapié porque uno de los puntales, uno de los énfasis muy fuertes que tuvo el informe del GIEI fue observar el acceso a la justicia a las víctimas, que fue obstaculizada justamente por la Fiscalía General y el órgano judicial, y que nosotros agregaríamos ahí también a las fuerzas policiales en cuanto a la lucha contra el crimen. En este caso es importante repensar nuestro sistema de justicia desde Bolivia, conociendo las demandas que tenemos en Bolivia y principalmente las denuncias o las observaciones que tenemos desde Bolivia al sistema. Creo que es importante generar a partir de estas observaciones del GIEI un proceso de institucionalidad y de fortalecimiento y de recambio de nuestro sistema judicial, de nuestro sistema de justicia.
Sin duda, eso que usted plantea es muy, muy importante también en aras del fortalecimiento institucional de todos los poderes públicos del país. Aquí, además, en todo esto, lo que llama la atención es el negacionismo de los sectores de la derecha vinculados al golpe de Estado. Hay información esta noche donde dice: se alista denuncia contra el expresidente Mesa por su participación en el golpe de Estado. Están las evidencias, está la claridad, las reuniones previas en la Universidad Católica, todo lo que él hizo, su postura frente a ello, pero se mantiene él y todos estos sectores de la derecha que acompañaron a Yanine Áñez y el golpe de Estado, en eso, en que lo que hubo fue un fraude, manteniendo la narrativa de la Organización de Estados Americanos. Pero eso es algo con lo que tendrán que lidiar en adelante. ¿Cómo hacerlo, defensora? Creo que aquí es importante, por el respeto principalmente a las víctimas, que la dicotomía entre fraude o golpe que se ha instalado como un discurso entre las fuerzas políticas con mucho razonamiento por detrás, no quede por encima de lo que hoy se ha evidenciado, y que tiene que ser una alerta no solamente para Bolivia, para la región y para el mundo. Es que la existencia o la afirmación de la Comisión de graves violaciones a los derechos humanos tienen que ser el primer punto de agenda pública de los estados. Más aún en el caso de Bolivia, yo le recuerdo por qué en la región, porque se ha generado, si bien no es en el informe del GI, información de la participación de otros estados como el ecuatoriano y el argentino. Y en ese marco, estas intervenciones generaron o solventaron o fomentaron estas graves violaciones de derechos humanos para mantener evidentemente a una persona en el poder. En ese marco, creo que de alguna forma soslayar este informe en cuanto a sus conclusiones y recomendaciones por encima de la dicotomía que existe en ese momento entre los frentes políticos sería un error. Los estados en este momento debemos aprender de lo que ha pasado en nuestro país particularmente. No queremos volver a repetir masacres, no queremos que las víctimas o que los familiares sigan llorando sobre sus víctimas, no queremos personas que estén heridas irremediablemente para todas sus vidas, no queremos personas que hayan perdido días, meses, horas, años en las cárceles injustamente. Necesitamos aprender que la agenda de derechos humanos es una agenda importante y que va a marcar institucionalidad no solamente dentro del Estado boliviano, en este caso en particular, sino en la región. Con esta reflexión la despido, defensora. Muchas gracias, muy buenas noches. Un abrazo para ustedes, gracias. Un abrazo, muchas gracias. Muy buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia, Afganistán. En medio de un escenario incierto, este martes líderes talibanes enviaron varios mensajes. Tendrán